Muy bien. Le damos la bienvenida al señor Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña. Bueno, siempre será usted alcalde, señor Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de saludarlos y de participar en su programa. Bueno, fueron 23 años los que estuvo al frente de la alcaldía de A Coruña, de la Coruña, elegido en todas las ocasiones por unanimidad. Nosotros también le elegimos de la misma manera, señor Vázquez, para hablar de Israel, de la guerra en Gaza, de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre. ¿Cuáles son las primeras, cuál es su primera opinión que quiere compartir con nosotros, reflexión? Pues mire usted, yo sobre todo una sensación que puede ser a la vez de tristeza y de indignación, ¿verdad? Por ese tratamiento de equidistancia que se está dando entre lo que es un acto criminal de una organización terrorista, como es el caso de Hamás, y la defensa y respuesta que da un Estado democrático como es Israel, ¿verdad? Esa equidistancia hipócrita, que intenta ignorar cuál es la causa y el origen, no solo el inmediato del atentado del 7 de octubre, del ataque terrorista del 7 de octubre, que es incalificable, ¿verdad? El que llevó a cabo los terroristas de Hamás contra la población civil israelí, sino lo que es la continuidad de una situación y de un proceso que se arrastra desde hace décadas, en las cuales se niega o se intenta negar el derecho a la existencia del propio Estado de Israel, que yo creo que eso es la base fundamental del argumento que hay que esgrimir frente a esta propaganda que se está dando en estos últimos tiempos pues en Europa, y sobre todo que la están enarbolando pues distintos sectores de la izquierda europea que fíjese usted, paradójicamente se autocalifican como progresistas, ¿verdad? Y están defendiendo la causa más reaccionaria que puede haber, pues la de intentar justificar un acto terrorista y un acto criminal de una organización reconocida como terrorista y criminal, como es el caso de Hamás. Me imagino que como hombre de izquierda eso le resulta doblemente doloroso. Pues mucho, porque para mi generación, aparte de otra serie de consideraciones, Israel siempre fue un referente, ¿verdad? Israel fue un referente de una sociedad más avanzada en los principios de la igualdad y de la solidaridad. Mi generación veía a los kibutz, ¿verdad?, como un referente de la aplicación de los valores socialistas, ¿verdad? Y Israel, sobre todo, ha representado, bueno, pues el reconocimiento, ¿verdad?, a lo que es instalar una realidad democrática en un área territorial en la que precisamente los derechos de la persona, la igualdad de las personas, etcétera, pues no ha sido ni reconocida ni aplicada por la mayor parte de los estados del entorno de Israel. Israel es un referente de unos valores culturales de democracia, de convivencia, etcétera, ¿verdad? Que son factores fundamentales para la izquierda europea o la izquierda en la que yo he militado. Alcalde, ¿cómo valora la postura española en este tema? Con esa... De una forma muy negativa, comprende, muy negativa. Quiere decir, el gobierno socialcomunista ya desde el primer momento mantuvo una postura a la que me refería al principio de mis palabras de equidistancia, porque lo grave que yo denunciaba en mi primer artículo, el primero de los artículos que he escrito sobre este conflicto, era precisamente que, producido el atentado terrorista de Hamás, ya se levantaban voces diciendo que la respuesta de Israel que fuera una respuesta contenida, o sea, se estaba equiparando, ¿verdad? Se estaba equiparando sin que todavía se hubiera producido aquella la autodefensa que ha tenido que hacer Israel. Bueno, pues ya se estaba equiparando al atentado criminal de Hamás, con más de 1.500 muertos, y sobre todo un atentado terrorista que en España tenía que haber una gran sensibilidad hacia ello por el pasado que hemos sufrido con el terrorismo de ETA, por ponerle usted un ejemplo. Y entonces yo creo que eso ya marcó un poco lo que sería la orientación política que se le ha querido dar
a este proceso. En ese artículo de él que ha citado, que se llama Israel, solo hay una verdad, el título es muy concreto y expresa el conjunto de su opinión. En ese artículo repasa la historia, algo que para los lectores del debate o nuestros oyentes es muy importante saber que desde hace muchísimo tiempo esa información que nos llega desde Israel es sesgada, como apunta, o hablar de los refugiados judíos que se produjeron tras la declaración de la partición en 2 estados, ¿no? Ciertamente, fíjese usted, cuando se produce la primera de las guerras, cuando los países árabes atacan a Israel y no asumen ni acatan la resolución de Naciones Unidas, porque eso es justo el punto de partida que siempre hay que recordar, aquella guerra ocasiona el desplazamiento de más de 800.000 judíos dentro de los territorios de Israel y de Palestina, mucho más el desplazamiento que sufrieron la población palestina. Porque lo que hay que hacer es acudir siempre a la verdad de la historia. Cuando Naciones Unidas mayoritariamente en el año 48, yo lo recuerdo en mi artículo, ¿verdad?, pues establece el derecho a existir de Israel y el reconocimiento del Estado palestino, Israel acepta, Israel acata esa resolución. Pero desde el primer momento los países árabes, la Liga Árabe, no solamente no la aceptan, sino que ya inician un ataque y una invasión contra Israel, ¿verdad? Que eso es y desde ese momento la gran mayoría no reconocen el derecho a la existencia del Estado de Israel. O sea que al final lo que ha sucedido a lo largo de todas estas décadas es el derecho a la existencia, el derecho a defenderse que ha tenido el Estado de Israel. En ese artículo también nos sitúa en el presente, en esa alianza de Hezbollah, Hamas y la yihad islámica, que no solo pretenden la destrucción de Israel, sino el establecimiento de un Estado regido por la Sharia, ¿no? Sí, sí, además no solamente del Estado, sino de la organización social, de convivencia de una sociedad bajo unas pautas de imposición teocráticas y religiosas, ¿verdad? O sea, Israel está defendiendo y está aportando el modelo de su propia sociedad desde el punto de vista de la tolerancia y de la convivencia, de lo que es un Estado laico, ¿verdad?, frente a esa imposición. Y esto es lo que hace más incomprensible el que haya voces que intenten justificar, ¿verdad?, a lo que, además de organizaciones terroristas, son organizaciones que, apoyadas por Irán, etcétera, pues lo que intentan es imponer un modelo de sociedad, un modelo de vida acorde con sus propios principios, excluyendo cualquier otra alternativa, ¿verdad? Eso es algo que siempre a mí, pues créame usted que me sorprende, ¿verdad? Me sorprende que esto no se vea desde Europa, que además hemos sufrido pues la acción de la yihad islámica en atentados tremendos, ¿verdad? ¿Le parece que sería distinto si el país atacado o las personas, los ciudadanos atacados no fueran judíos? Bueno, siempre hay un cierto resurgir de formas de antisemitismo, ¿no?, que yo creo que hay que tener siempre una gran atención para denunciar cualquier brote que pueda surgir, y que aquí lo hemos visto en muchos políticos españoles que han hecho suyos conceptos propios del antisemitismo cuando hablan de antisionismo, o cuando se llega a hablar desde propio miembro del gobierno de España de arrojar a los judíos desde el río hasta el mar, desde el Jordán al Mediterráneo, que es tanto ese exterminio. Eso hay que tener siempre una gran sensibilidad. Pero para ello lo que hay que hacer es, a través de artículos, a través de comunicaciones, etcétera, poner en valor la verdad histórica. Es decir, Israel lo que ha hecho desde el año 1948 es defender su supervivencia como nación y como Estado. Y la situación que ha ido evolucionando, y ha habido algunos países árabes que han ido reconociendo la realidad del Estado de Israel,
no impide que siga existiendo todavía países como puede ser el caso de Irán, etcétera, que a través de organizaciones calificadas como terroristas por las organizaciones internacionales mundiales, por la Unión Europea, etcétera, etcétera, no han cesado de llevar a cabo actos de violencia contra Israel, ¿no? Son muchas las caras de la violencia, también puede ser ideológica, también puede llegar, como lo hemos visto, a las universidades españolas. Contra eso también ha escrito un artículo en un día especialmente marcado, alcalde, cuando se publicó, ¿no? El aniversario de la creación del Estado de Israel, cuando Ben Gurión, desde el Museo de Arte Contemporáneo de Tel Aviv, proclamó el nacimiento del Estado de Israel conforme a la resolución mayoritaria adoptada por Naciones Unidas. Y en ese artículo yo respondía a un comunicado de los rectores de la Universidad Española que hacían una lectura intencionada y unilateral del conflicto, ¿verdad?, condenando a Israel y omitiendo cualquier referencia no solo al terrorismo de Hamas y al acto del 7 de octubre, sino incluso a lo que es la visión global del tema, ¿no? Y es incomprensible desde la propia universidad se guarde, como usted muy bien dice, ideológicamente silencio, bueno, pues ante lo que representa el yihadismo islámico y lo que representa los fines que persiguen estas organizaciones calificadas como terroristas, que en los territorios donde ellos dominan, ¿verdad?, niegan la igualdad del hombre y la mujer, niegan la independencia y libertad de género, todo lo contrario a lo que debía defenderse desde la universidad, vamos, y que me llama la atención que, vamos, los estudiantes hayan caído, bueno, pues en una propaganda fácil y elemental sin ponderar toda la realidad de los hechos que suceden. ¿Y cómo podemos luchar contra eso? Antes hablaba de la realidad histórica, pero parece que hay cierta impermeabilidad a los datos, ¿no? Sí, sí, hay desde la verdad histórica y desde luego afrontando pues, el exponer públicamente estas opiniones como las que yo les estoy a usted transmitiendo sin ningún tipo de complejo, ningún tipo de temor, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es ante, bueno, organizaciones que utilizan a la población civil como escudo, ¿eh? No hay que olvidar que la respuesta que está dando Israel, frente al ataque al ataque terrorista que sufrió su población civil, porque no tenía objetivos de carácter militar, en esa respuesta militar se encuentra, primero, no con un ejército, sino con un grupo de guerrilleros, de terroristas camuflados que utilizan a la población civil como escudo, que tienen sus asentamientos militares en hospitales y en escuelas, aprovechando precisamente esas infraestructuras. Y esto es lo que hay que remachar y repetir una y otra vez para contrarrestar la propaganda que a lo mejor en algún momento hace mella en muchas personas ante imágenes, muchas de las cuales son imágenes trucadas, no se olvide usted de eso, son imágenes de carácter trucada, lo cual además eso no impide el deseo que todos tenemos de paz, ¿verdad? Y el deseo que todos tenemos de que termine esta violencia, pero esto termina desde el punto y hora en que se reconozca el derecho a la existencia del Estado de Israel, que es de lo que se trata al final. Israel lo que está luchando es por su propia supervivencia, por su continuidad como Estado frente a quienes quieren acabar con él. Esto que nos acaba de decir, alcalde, que ha transmitido públicamente en otras ocasiones, por supuesto, también a través de sus artículos, ¿es una conversación recurrente con amigos, con compañeros de la política? Sí, 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 claro, evidentemente, muchos de los cuales coinciden en esta apreciación, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista, porque al final esta situación de violencia, que no es responsabilidad de Israel, ha sido continuada casi prácticamente desde 1948. Quiere decir, no hay que quedarse con las fechas de las grandes guerras, la del Canal de Suez o la del Yom Kippur o los 6 días. Lo que hay que ver es el terrorismo practicado por todas estas organizaciones amparadas y financiadas por
países que lo que buscan es la imposición de sus principios y modelos teocráticos y enemigos de cualquier visión de democracia o de libertad como la que representa Israel, que es una cuña en el Oriente de los valores propios de la cultura occidental. Uno de los problemas del después de la guerra, que esperemos que acabe cuanto antes, es con quién negocia Israel. Desde su experiencia política, ¿cómo entiende Pues esta necesidad? yo creo que hay un camino ya marcado que ha dado resultados, como fue el que se logró con los acuerdos con Egipto, por ejemplo, ¿verdad? Con el reconocimiento diplomático de los países árabes, ir buscando sobre todo desde Israel tratar de impulsar que se vaya conformando una mayoría dentro de los países árabes contraria y opuesta a los objetivos de violencia propios del yihadismo o propios por así llamarlo, del imperialismo iraní, ¿verdad? Y yo creo que ahí esa es la línea. Posiblemente este ataque haya tenido como causa inmediata la apertura de negociaciones con Arabia Saudí, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo que todos nos damos, y se intentó acabar con eso. Y desde el momento que se establezcan unas pautas de convivencia y como el reconocimiento que evidentemente tienen los palestinos a configurar un Estado y garantizar su futuro, y que realmente en contraposición es el derecho que tiene Israel desde que Naciones Unidas se estableció el reconocimiento del propio Estado. ¿Ha estado usted en Israel? Sí, estuve en un viaje que recuerdo yo conozco Egipto, conozco Jordania, conozco Israel. El viaje de Israel pues fue un viaje de mis orígenes, porque Israel es un poco los orígenes de todo, sobre todo desde el punto de vista de los valores religiosos, ¿verdad? De lo que es la parte común que tenemos y la cultura que nos viene desde la cultura, que por así llamarlo, bíblica, ¿no? Los principios y los valores bíblicos. Y aparte de eso, bueno, pues fue un viaje precioso. Conocer Jerusalén es un gran impacto, es conocer parte de la historia de la humanidad. Esperamos que desde la capital de Israel muy pronto se pueda hablar de paz. Sí, en eso confiamos y deseamos todos. No sé si quiere añadir algo más, alcalde. El deseo de todos tenemos de que haya paz, ¿verdad? De que se logre y consiga la paz, pero sobre todo el deseo y la convicción de que no callemos, ¿verdad? No callemos a la hora de exponer la verdad y no considerar de que se guarde silencio ante lo que ha representado, la verdad de lo que ha representado este capítulo más, este episodio más generado por el terrorismo islámico, y que tanto dolor ocasionó, como fue el atentado de Hamás, ¿verdad? Y si hablamos y si lo decimos, pues podremos contrarrestar esa propaganda. Usted ha hablado muy claro. También aquí hoy en Radio Sefarad se lo agradecemos muchísimo que nos haya abierto las puertas de su casa y poder contar con su análisis y con su reflexión. Un honor haber podido hablar con usted, alcalde Vázquez. Encantado de saludarlos, encantado de saludarlos.